La voz de los protagonistas. En Contextos. Carlos Castañón Cuadros es director del Archivo Municipal de Torreón y titular del Contexto de la Historia Lagunera. Hoy no toca su contexto de historia lagunera, pero lo invitamos para conocer su opinión del perdón que dijo el presidente López Obrador pedirá por la matanza de chinos en la Revolución. Carlos, buenos días, gracias. Buenos días, por acompañarnos. Juan, Marcela, encantado de estar con ustedes. Pues fue un comentario o una propuesta que ha generado pues bastantes comentarios. No diría polémica, pero sí creo que sorprende a mucha gente. Lo vimos primeramente cuando se refirió al tema de España y si se fijan es parte de una estrategia, ha estado administrándola y ahora habla no solamente de los chinos, sino habla también de los yaquis. Hay que comentar que en el siglo XIX y a principios del siglo XX el Estado mexicano aplastó a diferentes minorías étnicas. A los yaquis, por ejemplo, los despojó de sus tierras impunemente. Les echó el ejército por delante y eso fue un genocidio del Estado mexicano hacia una minoría. Ahora, durante la Revolución también tuvimos un pequeño genocidio en la comarca lagunera, en Torreón específicamente en 1911, cuando asesinaron de manera inmisericordia, impune a los chinos laguneros, porque aquí vivían, aquí tenían sus negocios, y eso nos parece terrible. Esto fue en 1911, 303 chinos asesinados. En ese momento el gobierno mexicano hace una investigación muy profunda, se logra detectar varios o demostrar varias situaciones. La primera es que la colonia china era una colonia pacífica, desarmada, y que fue sencillamente aplastada por odio de razas y por odio económico, porque los chinos tenían cierto poder económico importante, relevante en Torreón, eran sujetos de una tremenda envidia y una leyenda negra que se hizo. Ahora, mira, la colonia china, hay un dato que manejaron ahí en una nota nacional que es erróneo, de 700 no, tenemos registrado alrededor de 600 chinos que vivían en Torreón en 1911 y mataron prácticamente a la mitad de la colonia china. Ahora, el gobierno mexicano fijó en ese momento una indemnización de 3 millones de pesos, era el gobierno de Francisco I. Madero, pero lo asesinaron. Y yo fui a consultar a la Ciudad de México los archivos detrás de los archivos forenses y de la matanza y encontré unos documentos terriblemente racistas donde se disputan el valor de una persona. Es decir, ¿cuánto cuesta la vida de una persona? Discuten esto. ¿Y cuánto cuesta un chino en el mercado? Así, con esas palabras. Tengo los documentos, son públicos, pues están en el Archivo Histórico Genaro Estrada de Relaciones Exteriores. Y dicen, bueno, es que los chinos no valen tanto, no les podemos pagar tanto. Finalmente se decidieron pagar 3 millones de pesos, nunca se pagaron porque asesinan al presidente Madero, asume un presidente interino y se van pateando el bote los siguientes presidentes. Es decir, jamás piden perdón, jamás ofrecen disculpas al gobierno chino, no hay un reconocimiento posterior y esto queda para la historia pues como una de las infamias que hay. Ahora, que López Obrador, presidente de la República, saque a colación este tema, incluso hasta proponga una fecha en específico para ofrecer disculpas y ofrecer un desagravio, bueno, habla de una estrategia que trata de conectar, por una parte, hechos históricos con algo que en nuestro presente está abierto y que es una herida terrible, que son pues todas las masacres que ha habido, las desapariciones forzadas, las fosas clandestinas que tienen al país prácticamente abierto, roto, quebrado. Es decir, no terminamos de sanar de esa guerra de la que salimos y esa guerra que, por cierto, todavía no queda claro que haya terminado. Entonces, hay una conexión entre el pasado, entre sucesos del pasado, con sucesos terribles del presente. Y una de los principios para tratar de buscar el perdón es el reconocimiento. El reconocimiento en este caso de hechos históricos, que algunos fueron ocultados o que fueron, digamos, tergiversados y manejados. Bueno, eso fue en la revolución, al cabo que pues las revoluciones cobran vida. Eso se dijo,
Y finalmente son vidas humanas de las cuales pues no se había hablado o visibilizado con esta investidura que es la presidencia de la República, porque también tengo que recordarlo, en Torreón sí hicimos un acto de desagravio en el 2007, claro. Y en el 2008 un servidor participó el cronista de la ciudad, el entonces Sergio Antonio Corona Páez finado, el presidente municipal, vino el embajador de China en México, claro. Fue una ceremonia muy respetuosa, muy discreta, y eso lo hicimos localmente. Pero me parece interesante que de manera nacional, sobre todo que China es la potencia del siglo XXI, haya un reconocimiento también de estos sucesos del pasado. A ver, pero déjame preguntarte algo. ¿Realmente los chinos como entidad tienen memoria de lo que sucedió? Queda nada más como historia. En el caso de la colonia o de los descendientes de la colonia china en Torreón, es un suceso doloroso que siempre está presente. Pero de China acá. En términos generales, no, porque es un suceso muy pasado, muy antiguo. Queda ahí. Y además, bueno, pues es un país con una historia milenaria, está simplemente ahí. Pero sí quedó pendiente al menos ese reconocimiento. Entonces... ¿A nivel país? Sí, precisamente porque asesinaron al presidente, me refiero a Francisco I. Madero. Oye, ya estuvo también algo ahí en el Museo de Memoria y Tolerancia. Sí, un servidor organizó esta exposición en el 2015, precisamente para honrar la memoria de los chinos laguneros, y la hicimos en ese museo que está destinado a los genocidios, al holocausto, y que es un museo que promueve la comunidad judía. Oye, Carlos, ¿dónde ocurrió la matanza? ¿Fue un acto masivo o fue poco a poco o cómo ocurrió? Sí, fue un acto masivo. Empezó de manera periférica en los alrededores de la comarca lagunera, porque los maderistas toman de las ciudades alrededor de Torreón, empiezan en ese orden, de afuera hacia adentro, vienen tomando Torreón, y entonces en el oriente de Torreón hay algunos asesinatos de chinos el día 13 de mayo, pero el 95% de los asesinatos se va a dar el 15 de mayo, la madrugada del 15 de mayo, entre las 5 de la mañana y las 10 de la mañana, se asesinan 303 personas en Torreón. Ya se había tomado la ciudad sin ningún tiro prácticamente. Y quedan regados los cuerpos alrededor de la Plaza de Armas, de la calle Juárez, por ejemplo, Pero los concentraron Ramón a Coronas. Todos, los detuvieron, los concentraron, los asesinaron a manera de fusilamiento. Hay un suceso terrible. Previo a la matanza, la comunidad china ya olía que iba a pasar algo muy fuerte, y entonces ellos repartieron un volante. Existe el volante, lo repartieron en inglés y en español, para advertir a sus conciudadanos que derivado de que se pretendía tomar la ciudad, mejor se guardaran, se encerraran, no salieran. Entonces muchos, alrededor de 100, se refugiaron en el Banco Chino, en la calle Valdés Carrillo y Juárez, en la mera esquina, actualmente Museo Rosena o Edificio Rusek, pensando que iba a ser un lugar seguro, que ahí iban a estar protegidos, y fue en realidad una ratonera. Llegaron los revolucionarios, entraron a ese lugar, lo saquearon, asesinaron a mansalva a todas estas personas, con una sevicia que ni el Marqués de Sade logra palpar, y finalmente, bueno, medio queman el lugar, arrojan incluso a algunos individuos desde las alturas del banco, y la matanza va a continuar en esas calles. Con la aclaración de que no fue Pancho Villa. No, bueno, Pancho Villa está en Ciudad Juárez. Exactamente, sí, porque ahí hay muchas personas que siguen pensando que Pancho Villa fue el autor de esa matanza, que no es así. No, bueno, Pancho Villa mató a muchos, pero no precisamente a los chinos de Torreón. Sí, y lo que sucedió donde estaba yo, el Museo de la Revolución, que se habla de que luego que se hicieron las fincas, de las quintas que están por ahí, encontraron muchos huesos de parte de la... Porque ahí vivía, en lo que es el Museo de la Revolución, vivía, antes de ser la Quinta Berlanga, vivía uno de los chinos con más prestigio. Sí, ahí vivía el doctor Sam Limp, era un médico que había estudiado en Inglaterra, educado,
que vino a México y que acá fue y combinó la medicina con las actividades empresariales y era parte de los socios del Banco Chino. Entonces esa casa es la casa del doctor Lim. Ahí tenía unas huertas alrededor de esa casa, que actualmente es el Museo de la Revolución, y me apena un poco que no se cuente más acerca de la historia, que se borre el discurso o la memoria del doctor Lim en relación a que se lo traga el discurso de la revolución. Entonces ahí trabajaban chinos y ahí pues también los cazaron literalmente. Hay una foto, les voy a compartir una foto poco difundida. Se encuentra en un archivo de los Estados Unidos, recientemente la liberaron este año. Es literalmente los asesinos exhibiendo como trofeo a los chinos masacrados en Torreón. Uf. Es una foto fortísima. Bueno, no sé si quieran que se las comparta o no. Por favor, no, sí. Pues parte de la historia. Es parte de la historia. Ahora quiero advertir nada más, comentar rápidamente. ¿Nos vamos a corte? ¿Sí? No, terminamos. Sí. Bueno, esto de los perdones es algo muy común que hicieron diferentes jefes de Estado a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero también hubo un movimiento en Europa negacionista del Holocausto. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hubo varios filósofos que escribieron al respecto y entonces ellos instaron a revisar el pasado precisamente para advertir acerca de los riesgos en el presente. Y nosotros en el presente tenemos muchos riesgos, no contra los chinos, pero sí contra otras minorías, como los migrantes y tantos casos que hemos visto. Carlos Castañón Cuadros, como siempre, muy alimentadora tu plática. Nos escuchamos en el contexto de la historia lagunera. Por supuesto. Gracias, Juan. Gracias, Marcela.